Y les adelantaba, para hablar de este tema hacemos contacto con mi muy querida Claudia Aguilar, abogada de cabecera de este espacio. Mi querida Claudia, ya te extraño. ¿Cómo estás, querida Adela? Yo también ya te extraño. No me he perdido en la lectura por tu culpa, Sí te has perdido, ¿eh? Bastante, bastante. Vamos a tener que llevarte varios nuevos textos. ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, la próxima vez que estemos por ahí. ¿Cómo estás, No. Claudia? ¿Cómo Bien, viste que afortunadamente. no invitaran a los cumpleañeros a la fiesta? Híjole, no sabía cómo empezar, como que dije, ¿qué se tratará de hoy? Pero pues sí, es una conmemoración o un festejo, o más bien feliz Día de la Constitución y la venganza. Me parece increíble. Lo decías muy bien al inicio y creo que hay que recapitular dos momentos porque que me parece que no se habían suscitado. El último, la última conmemoración del Día de la Constitución, o sea, el 5 de febrero del año pasado, en algo pues también medio insólito, el presidente tuvo su evento solo, ¿no? O sea, como que en lugar de acudir como tradicionalmente van a Querétaro, Trato de la República, ¿te acuerdas que fue justamente cuando hizo este acto muy personalista en un salón en Palacio Nacional con sus invitados favoritos, ¿no? Algunos cercanos, muy cercanos, y presentó este nuevo paquete de iniciativas de reforma constitucional, donde desde luego estaba incorporada pues la reforma al Poder Judicial en estas 20 iniciativas, que las platicamos muchísimo en este espacio. Entonces, en ese momento decíamos, pues no se ha visto que el presidente no acuda, pero bueno, mandó una representación porque al final es un acto democrático de conmemoración de una república que Republicano, tiene ¿no? Es tres un acto poderes. republicano, Es un pues. acto, exacto, es un acto cívico, es un acto republicano y un acto por ser republicano que representa los tres poderes que integran una república y uno de esos tres poderes es el poder judicial. A mí la respuesta de la presidenta del día de ayer me dejó fría la primera vez y no sé si pues el reportero a modo o no, pero pues, tampoco pudo decir mucho. Yo sí le hubiera dicho cuáles son esas razones obvias, ¿no? Es decir, porque las razones son obvias, no hay ninguna razón obvia para dejar fuera a uno de los tres poderes de la Unión en un acto que es cívico y republicano. No es una fiesta de cumpleaños, no es una boda donde te reservas el derecho de admisión. Hay un festejo y digo, puedes no saludarla de mano si ya quieres hacer estos otros actos que hemos estado viendo muchas veces donde pues en esos momentos donde se han enfrentado, donde han estado en un mismo lugar los tres poderes, como fue pues la toma de posesión cuando le pusieron la banda presidencial a la presidenta Sheinbaum. Pero de ahí en fuera me parece algo no solamente nunca antes visto, sino que es pues terriblemente grave que estemos conmemorando pues la Constitución, los 108 años de la Constitución y que lo vamos dejando de lado uno de los poderes de la Unión, con ese último detalle de que además al final del día invitó pues personalmente, como si de una fiesta se tratara nada más, a las tres ministras que pues tradicionalmente o que en últimas fechas se han identificado como cercanas al régimen. Yo no creo que los otros ministros sean ministros de oposición, lamentablemente esa es la lectura que ha permeado, pero creo que son los ministros que se han mantenido como en la lógica del entendimiento cabal de lo que es la función jurisdiccional del Tribunal Constitucional y pues han cometido o se han cometido pues muchísimos errores, pero lo dijiste muy bien. O sea, ya no hay más que quitarles, ¿no? O sea, es decir, al final creo que lo último que intentan es, pues sí es una descortesía que lo que pretende es ya pues dejar, me parece creo que hacer un trato muy indigno a las personas juzgadoras en estos últimos meses que les quedan, pues soportando lo que queda de Suprema Corte en la implementación de una reforma que por lo menos en estas partes no estaba tradicionalmente o correctamente cubierta o implementada, ¿no? Un tribunal en pleno que va a funcionar con 10 ministros de aquí hasta que se den las elecciones y hasta que lleguen los nuevos ministros y ministras, que sigue funcionando en salas a pesar de que la reforma ya no lo está presentando y que los excluyas de una manera grosera, de una manera poco republicana y sobre todo poco democrática. Me parece que ese sí es un error de cálculo que seguramente pasará a lo mejor como tanto ruido que escuchamos, porque al final pues el oficialismo hace mucho más ruido que otras cosas, pero objetivamente esta es de las cosas que se van sumando y que hacen daño a nuestra república, a nuestras instituciones y a nuestros equilibrios democráticos, porque el mensaje que subyace, sobre todo con la invitación de las tres ministras afines, es
cualquiera que se oponga a mí, cualquiera que se oponga al régimen, no va a estar invitado a nada, ni siquiera a esos eventos cívicos democráticos para la conmemoración de los 108 años de la promulgación de la Constitución Es que Política de los Estados Unidos Mexicanos. sobre Y todo eso, el día de hoy, ¿no? Donde pues es sí, el evento republicano, pues quizá más importante, Claudia, donde solamente van a estar dos poderes representados. solamente van a estar dos poderes representados. A ver, no, yo creo que no es el quizá, es el evento republicano más importante. Sí, sí. Porque hay otros momentos, te digo, pues el informe de gobierno, que se vuelven más protocolarios, pero que el texto de la ley no dice eso. Este es un acto protocolario, pero que conmemora la Constitución, ¿sí? Nuestro pacto social derivado de una revolución que en teoría representa pues este acuerdo político que nos dimos las y los mexicanos hace 108 años para poder establecer los pesos y los contrapesos y que efectivamente ha tenido cerca de más de 700 reformas a lo largo de todos estos años y en todos estos sexenios, que no necesariamente está mal, porque las constituciones pues tienen que ser textos vivientes que se puedan adecuar a las realidades. Obviamente, pues podríamos cuestionar qué es lo que pasa cuando ciertas reformas interrumpen a lo mejor la evolución lógica del derecho, como hemos cuestionado algunas reformas aquí. Pero efectivamente, este acto per se, el mensaje que manda es, aquí no existen tres poderes, aquí hay dos poderes cooptados por el oficialismo y todo aquel que se oponga al régimen no tiene espacio ni siquiera en los actos democráticos republicanos cívicos que tenemos que llevar a cabo. Esto sí me parece que ni al presidente López Obrador, en sus momentos, digamos, de más displicencia o trato negativo hacia el poder, hacia los jueces, que los descalificaba de la mañanera, pues al menos les corrió la cortesía de invitarlos a todos los eventos. De hecho, pues acuérdate que lamentablemente se ha hecho responsable a una de las personas, ¿no? Precisamente a la ministra Piña, me parece que sin fundamento, pero bueno, pues fue muy cuestionado ese 5 de febrero, donde en el Teatro de la República ella no se puso de pie cuando llegó el presidente López Obrador, era justamente un acto democrático. Entonces, incluso entrando en el presidente López Obrador, él también la invitó. Invitamos a los tres poderes porque efectivamente, pues excluir a la ministra presidenta como cabeza del el poder judicial de esta conmemoración, pues es una afrenta a todas y todos los mexicanos, es una afrenta a la República, es una afrenta a la división de poderes, es una afrenta a quienes todavía creemos en la democracia. Y Y esto, completamente innecesario, ¿no? Para la presidenta esto, ¿no? Digo, el pero, mensaje es pero, clarito, no hay tolerancia, hay disciplina, pero me sí, parece que completamente no lo necesita la presidenta, ¿no? pues nada de esto lo ha necesitado. Creo que hemos platicado que a mí lo que me cuesta mucho trabajo entender es, a veces uno entiende cuando hay gente que es mal perdedor, ¿no? Entiendes el mal perdedor Sí, porque claro. emocionalmente no está sano, o sea, porque quiere romper la raqueta, Que haga como John McEnroe, berrinche, pues. ¿no? Hace berrinche, pero el mal ganador, o sea, el ganador que te aplastó, porque lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, es decir, arrasamos en las urnas, pasamos todas las reformas, no le movemos ninguna coma, te siento, es más, te escucho y te digo, no, no te quiero hacer caso, ¿sabes qué? No me importa lo que tengas que decir. O sea, todo ha pasado, la reforma judicial, como dices, va porque va, se está implementando, las listas ya están. Oye, se criticaron, decías muy bien, o sea, a ver, lo que dijo Roberto Gil, pues es más que atinado, ¿no? Va a impugnar, pero todo es innecesario. Eres el ganador, lo tienes todo, tienes las supermayorías, tienes las reformas, tienes la aprobación. Estás haciendo un llamado a la unidad, que lo decías también al inicio. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo haces un llamado a la unidad? Y 2 días después, o sea, dijeron los adolescentes, 3 doritos después, en ese llamado de unidad que haces para hacerle frente al hombre naranja, para hacerle frente como país a estas embestidas que yo creo que los aranceles es solamente un abrir de boca para decir lo que nos va a esperar. Entonces, haces estos llamados y después dices, pero ¿sabes qué? A ti, a la presidenta, a este acto cívico, yo como titular del Ejecutivo me lo acabo de apropiar y me lo apropio y deja de ser un acto republicano a partir de ahora porque no van a estar representados los tres poderes de la Unión. Yo voy a decidir quién asiste, quién va y por qué razones va. Y efectivamente, lo que se nos olvida es que es la fiesta de la Constitución y los guardianes de la Constitución son precisamente los jueces.
¿no? Las personas juzgadoras. Esa es la naturaleza de quién debe ser el guardián de la Constitución, nuestro Tribunal Constitucional, nuestra Suprema Corte, que al día de hoy todavía sigue encabezando, le duela a quien le duela, la ministra Norma Piña Hernández. Si no lo querían así, lo hemos platicado muchas veces, con esa reforma que aprobaron con sus mayorías aplastantes, de un día para otro tenían que haber cesado a los 11 ministros y ministras de la Corte para que empezara este régimen transitorio, como sí ocurrió efectivamente en el 94-95 con la Con reforma del Cedillo. presidente, Sí, ¿no? Se claro. fueron de un día para otro. ¿Por qué? Porque te evita también muchas complicaciones de corte personal, de implementación. Pero como ni eso estaba previsto, pues no sabían lo que iba a hacer porque estabas cesando masivamente a todas las personas juzgadoras del país. Pero estos eran 11. Tenías previsto, pues, qué ibas a hacer con el Consejo de la Judicatura en un régimen transitorio. Si no querías y si ibas a portarte como no una demócrata, la verdad, lo correcto era cesar a todos y haberlo dejado así. Todo eso queda en el pasado, me parece, el futuro en el pasado no es, pero me parece que lo que hoy estamos presenciando es la apropiación por parte de un partido político que no admite pues que se le muevan la coma las reformas, que no admite el libre pensamiento, que no admite el que haya dudas sobre la ruta o el camino a seguir, que nos han excluido a todas y todos los mexicanos porque lo que nos dicen es todo aquel que tenga una opinión no tiene cabida en la fiesta de la República. Y eso me parece que sí es muy grave porque están haciendo de la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano un evento partidista más, como si no fuera suficiente los que ya tenemos y con el circo cada año se hace, pues desde hace muchos años, por ejemplo, con el informe del presidente o de la presidenta, en este caso de la República. Sí, ahora hablabas ya de la reforma judicial Sí. y me parece que también manda un mensaje de cuál va a ser el resultado de esta reforma judicial, ¿no? Pues es que el mensaje es claro, ¿no? O sea, como que no te dejan, siempre estás, no, no queremos cooptar el poder. No, bueno, a ver, claro que lo quieres cooptar. El poder está cooptado y te quieres apropiar de los jueces para que desaparezca este poder que ha servido de contrapeso, pero sobre todo se nos olvida que dejemos de estar pensando en las grandes reformas, tenemos que estar pensando en cómo nos afecta a nosotros, a las y los ciudadanos de a pie, el no tener jueces imparciales, preparados, autónomos, dispuestos a tomar decisiones nada más con base en lo que aparece dentro de los procedimientos y con el conocimiento pues de las leyes aplicables a cada uno de los casos. Creo que es un país, hemos visto pues en materia familiar, en materia penal, has dado cuenta en este espacio de los enormes casos de violencia contra las mujeres, lo que se hace, cómo se usa a las y los hijos como rehenes en los juicios de divorcio. Es decir, tenemos que tener personas capacitadas, tenemos que tener a las mejores personas juzgadoras. Y esto nos afecta en el día a día. No estamos pensando en la política pública para los energéticos. Efectivamente, eso ha sido un tema de debate, es un tema interesantísimo, pero lo que nos afecta a las y los mexicanos y lo que nos va a afectar de mayor manera con la destrucción del Poder Judicial que estamos haciendo es precisamente el día a día. El juicio civil, el familiar, el sucesorio, el mercantil, el arrendamiento, las cosas que nos afectan a las y los mexicanos de a pie. ¿Sí? A quienes estamos, pues efectivamente, no pensando en la nueva política pública o en los aranceles. Eso va a pasar, o sea, no se van a impugnar, van a llegar a haber acuerdos políticos, oye, te afecta aquí las importaciones, vamos a volver a la época de las discrecionalidades absolutas, con ciertos, pues, con cosas más importantes como el fracking, las energías limpias o las renovables. Pero al final, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Quiénes van a aparecer en las boletas? Hemos visto que no han respetado ni sus propias reglas del juego, ¿no? Lo que pasó con oye, si un poder, un comité no manda sus listas, la Constitución decía muy claro, se van sin listas de ese poder, no hay candidatos de ese poder y ya está. Lo dije, No, no hay candidatos. está en la Constitución eso. Está en la Eso Constitución. está en la Además, ellos dijeron Constitución. que no se podía interpretar, ¿no? Que no podías interpretar y que se tenía que aplicar a la literalidad. Lo pusieron expresamente. Pero E lo que no estamos incluyen a la viendo, mesa directiva, ¿no? Del legislativo eh, cuando no, pues, eso no está en la Constitución. no está en la Constitución nada de eso, no está en la Constitución esta resolución, no está que se cubran lagunas, no está que se garantice que se interprete por persona. Lamentablemente ellos dijeron que no quedara así. Pero lo que estamos viendo es que
esta manera de ser permisivos y de decir, bueno, lo que pasa es que la reforma judicial va porque va, cueste lo que cueste, se nos olvida que esto se vuelve un síntoma y que esto se va a volver la normalidad. O sea, si nadie respeta las resoluciones judiciales, cuales sean, entonces aquí tenemos la ley de la selva. ¿Qué autoridad municipal, qué autoridad estatal, local, va a querer cumplir una resolución judicial ¿O si qué de todas ciudadano, maneras no? el mensaje que mandamos es que nadie las cumple? ¿O qué ciudadano? ¿Qué ciudadano? Tú dile al deudor alimentario que pague, no, pues porque ya dijo el juez, ah, qué padre, ¿sabes qué? Yo creo que el juez no era competente para decidir en qué tengo que gastar mi dinero. Y si no le quiero dar dinero a mi ex, no lo voy a dar. Es lamentable. Y la verdad es que lo que estamos viendo es, ya ni siquiera, o sea, a mí me cuesta trabajo, estuve tanto tiempo involucrada en esta reforma, o sea, hemos estado o sea, más de las horas que le podríamos dedicar a tratar de hacerla menos nociva, a tratar de Claro, enderezar el claro, pues si camino, ya iba a a ir de todas confiar. maneras a hacerlo lo, lo, Exacto, o a confiar y lo decir, oye, mejor perdón, está posible. bien que te inscriban los mejores perfiles. ¿Y qué pasó? A ver, el caso de Roberto Gil me parece que cumplió cabalmente como un ejemplo de, claramente no iban a llegar los mejores perfiles. Uno puede estar de acuerdo o no con Roberto Gil en miles de decisiones de política pública, pero lo que no le puedes negar es que cumplía objetivamente con todos y cada uno de los requisitos y hasta sobrados. En experiencia, en promedio, es decir, estaban sus requisitos formales, palomeados. Los de la idoneidad, perdón, entonces eso es subjetivo y entonces es un mito. Para eso sirvió, me parece, el ejercicio de Roberto Gil, para que todos los mexicanos viéramos que no es cierto que nosotros vamos a ir a escoger a los mejores perfiles. Hubo unas personas en unos comités que ya preseleccionaron por nosotros quiénes son esas que son las mejores personas que van a llegar a la boleta. Y de entre esas, seguramente, pues los que acudan a las urnas, pues van a llegar seguramente con una lista de quiénes son los que van a seleccionar. Y no estoy diciendo que las personas que hayan estado al final no haya buenos perfiles, porque sí los hay, ¿no? Sí, 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 sí hay buenas seguramente ¿no? los hay, pero ¿por qué no dejar competir a los otros? Pero puedes dejar competir, porque además tampoco es suerte, o sea, la suerte como que sí también te vuelve suspicaz cuando de repente la suerte no favoreció a nadie que fuera a un elemento así de sonado, así de No que uno sea político. sospechosista, ¿no? Pero Sí, y digo, la verdad era muy fácil que eso pasara, o era previsible que sucediera eso, sobre todo para los cargos de ministros y ministras de la Corte, del Tribunal de Disciplina y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿no? Ya hay un poco más de pluralidad, creo, no cuando hay que revisar todas las listas, pues efectivamente de los magistrados, magistradas y de los jueces, ¿no? Y me parece que ahorita tratar de justificar, para redondear lo que preguntabas de si se debe o no invitar al aniversario de la Constitución a la Corte, yo creo que ahorita vamos a encontrar voces ya tratando de justificar lo injustificable, como que diciendo que no van a invitar a la Corte porque no ha velado por la efectividad del texto. Y me atrevo a decirlo porque sé que van a tratar de construir, porque esto ha sido la tónica que estamos viendo, ¿no? O sea, como que de repente dan un paso que no está tan bien visto, que se critica, que es objetivamente un desatino como este, y van a salir algunas voces, pues tanto del oficialismo o quedando bien, digamos, en esta última etapa, para decir, a ver, sí es el aniversario de la Constitución, pero en este contexto el Poder Judicial se ha conducido como una resistencia. Y si ese poder se ha conducido como una resistencia a la reforma judicial, si es una ceremonia de Estado y este Poder Judicial no ha actuado de manera republicana, ¿por qué invitarlo si mantiene una oposición a ese texto constitucional? La verdad es casi como que los estoy escuchando o las estoy escuchando decirlo, y me parece que eso también es un error, porque al final una cosa es que como parte del Poder Judicial pues hayas hecho valer, porque además también es un falso debate. Yo te invito a un foro para escucharte, pues en ese foro hago valer mis oposiciones, mis argumentos y mi resistencia, desde luego, a una reforma judicial que es nociva para el Poder Judicial que yo represento, ¿no? Entonces, bueno, pues acudes en ejercicio, acudes con esas facultades y ni modo que después
vengan a decir que por eso no te invitan a una fiesta o a una ceremonia que es republicana y entonces sí invitan a 3 de los 10 ministros, ¿no? Yo creo que aquí ya son dando tumbos tratando de justificar algo que a todas luces es injustificable porque el Poder Judicial está cumpliendo con su función de garante de la Constitución y si queremos tener un país donde haya una democracia que funcione, nadie debe justificar la invisibilización o la desaparición, ni mucho menos la cooptación del Poder Judicial por parte de los otros 2 poderes que son netamente políticos. Mala cosa, mala nota. Mala nota, sin Mala duda nota, alguna. mala nota. Oye, Gil, rápidamente te pregunto, dijo que iba a impugnar, ¿no? El proceso. ¿Qué puede pasar? Pues, la verdad, ¿qué puede pasar? O sea, Roberto Gil Porque entiendo que creo lo que ya presentó su impugna recurso ante el el día de tribunal ayer. o Ante el tribunal, pero pues ya, pues, ¿qué puede pasar? No va a pasar nada. La verdad es que me anticipo a decir que no le van a obligar a que lo incluyan, porque al final, pues lo que van a decir, queriendo justificar, es que el comité de evaluación consideró que no cumplía los requisitos de idoneidad y que por eso ya no llegó ni siquiera a la insaculación. ¿Cómo hubieran podido cubrir? Lo que pasa es que no se quisieron jugar el que el numerito de Roberto Gil pudiera llegar vaya a por la salir, suerte y el ¿no? azar, Vaya a salir efectivamente afortunado. favorable, ¿no? Imagínate que la suerte hubiera estado de su lado y hubiera podido estar en el azar. Y era un perfil, la verdad, me parece idóneo desde la perspectiva que podía llegar a tener, pues, votantes, ¿no? O sea, porque si es un perfil que es conocido políticamente hablando, y entonces, pues, si reúne los requisitos de idoneidad y el azar estaba de su lado, tenerlo en la boleta, pues, te cambia las variables si hubieras tenido a lo mejor la posibilidad de que Roberto Gil estuviera sentado en la Suprema Corte de Justicia Que de la hubiera Nación, ¿no? resultado algo muy interesante, A mí me ¿no? parece que hubiera sido muy interesante, sin duda alguna, pero pues es como esto, o sea, ¿qué te queda? Era como cuando los abuelitos te decían, a ver, lo cortés no quita lo valiente, Sí, sí. invítala, salúdala. Es más, o sea, eres una gigante, o eres una gigante con aceptación política, eres una gigante, estás arrollando, bueno, basta, te aplaudieron, presidenta, lograste parar la amenaza de los aranceles, aunque sea un mes, pero lo lograste. Tienes a los empresarios sentados, ya les dijiste que hay que acelerar el Plan México, lo tienes todo. Sí, sí. Eres una gigante. ¿Por qué no además ser un ejemplo de democracia republicana y del entendimiento de aquí está la ministra Piña, su última ceremonia, bienvenidos, vamos a entrar al Teatro de la República? O Y todos de pie, llegó la presidenta, punto. claro, claro, y con Ni mucha siquiera se elegancia saluden, además, ¿no? Con mucha ¿no? elegancia. Con mucha elegancia, a ver, todos de pie, que haya ¿no? Alguien del escolta que diga, bueno, pues todos de pie, como te decían en la escuela, igual estabas distraído, Sí, se te sí, olvidaron las sí, cosas a sí. la bandera, pues agarraban el megáfono y te decían saludar ya, pues así tal cual, pero hubiera quedado, me parece, como una verdadera demócrata. Y esto pues nos tiene otra vez con este ruido discutiendo pues una barbaridad, la verdad, en un momento que lo único que hace es evidenciar que esto no era una reforma necesaria, se trata de una venganza y se trata de una manera de quitar a todos ellos, aquellos jueces que se van a oponer o que pueden tener el potencial de pensar por sí mismos y oponerse al régimen y a lo mejor conceder resoluciones o emitir resoluciones que pues puedan ser a lo mejor que no gusten, pero pues cuando Sí. conceden el amparo o cuando conceden los jueces un amparo, no están violando la Constitución, están ejerciendo esta capacidad, este criterio, están fundando y motivando sus resoluciones. Y al final, pues existen estos medios para impugnar las propias resoluciones. Descalificarlos así a rajatabla, pues me parece también un error del que pues nos va a costar muchos años, la verdad, lamentablemente, recuperarnos. Lo podemos hacer las y los mexicanos sin duda, pero reconstruir el Poder Judicial nos va a tomar muchísimos años. Pues sí, como decía, mala nota y será mala tarde. Te agradezco mucho, Claudia querida, te abrazo y espero verte ya la próxima semana por aquí. Yo también espero. Muchas Gracias, querida gracias, Adela. muchas gracias. Y yo sé, vamos a cambiar de tema rápidamente porque quiero hacerles una invitación para que vean nuestro programa esta noche, Un día, una voz. Y yo sé que hay mucha banda a la que no le gustan los toros. No solamente no les gustan, sino que les disgusta, ¿no? Pero lo que me parece que es indiscutible
es que Enrique Ponce ha sido, es y será, así será recordado hoy que se retira de los ruedos, se retira justamente hoy, esta tarde, en una corrida en la Plaza México. Es un gran maestro